y damos paso a Ignasi Puig, de la Fundación ENT, para hablar de las propuestas de reforma fiscal sobre la energía que han elaborado. Bien, gracias Miguel. Bueno, a mí me toca hablar el último de un panel muy interesante, por lo tanto me va a ser casi inevitable repetir algunas de las ideas. Mi exposición tiene básicamente dos partes. De alguna forma intentar justificar el por qué la reforma fiscal ecológica debería formar parte de este paquete que estamos esperando de propuestas de reforma fiscal, y algunas propuestas concretas de reforma que nosotros estamos apoyando conjuntamente con Green Budget Europe como resultado de un análisis que estamos desarrollando en el marco del proyecto CEPRIE, que es un proyecto que tiene como misión fundamental pues, promover la reforma fiscal ecológica en España y en otros países. El porqué de esta reforma? Pues ya se han dicho algunas de las cuestiones principales. Nos encontramos en un momento de crisis económica muy importante. Cabe destacar sobre todo los niveles altos de paro, y paradójicamente estamos sobregravando el factor trabajo, ¿no?, mediante las cotizaciones sociales, y en cambio no estamos grabando suficientemente aspectos mucho más dañinos como el consumo excesivo de recursos o el uso ineficiente de energía. Y aquí podría haber espacio para un cierto trasvase de las cargas impositivas. La dependencia energética exterior de España es realmente altísima. Me atrevo a pensar que no es casualidad que los llamados PICs sean los 4 países de la Unión Europea con más dependencia energética exterior. Esto es una causa muy grande de pérdida de competitividad para las industrias de nuestro país. No estamos cumpliendo los objetivos del protocolo de Kioto con medidas domésticas, los estamos cumpliendo comprando emisiones al exterior, dedicando unos recursos a comprar estos permisos de emisión que circunstancialmente están muy baratos, pero que no debería ser este el precio de futuro. Y también quiero señalar que ya se ha dicho anteriormente, hay espacio fiscal para aumentar la recaudación de los impuestos en nuestro Estado comparado con la media europea, y de hecho la Comisión Europea ya viene varios ejercicios demandándolo de forma explícita a España aumentar los impuestos ambientales. El pasado 2 de junio la Comisión dio a conocer en el marco del semestre europeo los Country Specific Recommendations para los diferentes países, y en el caso de España nuevamente, iba como mínimo ya 3 años consecutivos, hay una mención clara y explícita a aumentar la recaudación por parte de los impuestos ambientales. Aquí seguramente voy a repetir cosas que ya se han dicho, pero hay algunas características que nos hacen pensar que la reforma fiscal ecológica tiene algunas virtudes. Por un lado, crea una señal de precios que es necesaria para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para estimular la eficiencia energética y alcanzar otros objetivos ambientales. En la medida que pongamos precio de alguna forma al carbono, vamos a favorecer combustibles menos intensivos en carbono, vamos a favorecer el ahorro y la eficiencia energética, que es a su vez causa o puede ser motor de crecimiento económico, y vamos a estar favoreciendo en términos relativos las energías renovables. Por otro lado, importante, la reforma fiscal ecológica nos corrige fallos del mercado, ¿no? Normalmente tendemos a pensar que, sabemos que para que el mercado funcione bien tiene que haber competencia, los actores tienen que estar informados, si no, eso son causas de ineficiencia. Pero en la misma página 1 de los libros de economía, aparte de defender la competencia y aparte de defender la información de los actores, también nos dice que para que el mercado funcione bien no tienen que existir externalidades. En el momento que existen externalidades, más allá de los impactos obvios a nivel ambiental, también se nos dan fallos de mercado e ineficiencias económicas, ¿no? Y esto es lo que hace que la fiscalidad ambiental frecuentemente reciba apoyos desde actores muy diferentes, desde actores con un planteamiento económico muy
ortodoxo hasta actores, pues por ejemplo, del movimiento ecologista o de otros ámbitos muy diferentes, ¿no? En comparación con otras posibles medidas de consolidación fiscal, como por ejemplo la subida de algunos impuestos o la reducción de gastos sociales, la reforma fiscal ecológica tiene un efecto más favorable sobre el crecimiento y sobre el empleo. Aquí anteriormente, que nos presentó los resultados del estudio que realizó Vivid Economics con un análisis empírico específico para el caso español y que ilustran cuantitativamente este argumento. Y por otro lado, si bien es cierto que nos debe preocupar el impacto de cualquier medida fiscal sobre la competitividad, lo que también sabemos es que la fiscalidad ambiental crea incentivos muy claros al desarrollo económico sostenible, al uso eficiente de recursos, y esto, al menos a medio y largo plazo, mejora la competitividad general de la industria y del país, ¿no? Y conviene recordar la hipótesis de Porter o el razonamiento que hizo Porter y que cuantificó cuantitativamente ya desde hace casi 20 años, donde establecía una correlación muy clara entre los países con mayor nivel de exigencia en la normativa ambiental y su capacidad de innovación y de competitividad, ¿no? Y se ve como hay una relación que no necesariamente es causal, porque va en la doble dirección. No digo que si subimos impuestos estimulamos la innovación y nos genera esto mayor competitividad en nuestra industria. Sí, también es sensus contrario, ¿no? En el sentido de que países más avanzados también tienen capacidad para recaudar más y poner medidas más estrictas. Y llego ya a la parte de propuestas. Algunas son consistentes con algunas que ya se han planteado y en particular con algunas de las que pues tú tuviste ocasión de plasmar, Pedro, en el informe Lagares. Otras, pues lógicamente, o son más ambiciosas o algo discordantes, pero digamos, por una parte nosotros hacemos como un planteamiento más global, que es: hay margen para aumentar la fiscalidad sobre la energía y ambiental en conjunto. Ya se han presentado de alguna forma en tablas estos datos anteriormente, pero creo que son muy ilustrativos, ¿no? España está exactamente a la cola, el 27 de 27, según los últimos datos disponibles en materia tanto de fiscalidad ambiental como energética. Concretamente, el único 1,57% del PIB representan los impuestos ambientales en España frente al 2,4% de la Unión Europea. Si miramos el peso de los impuestos ambientales respecto al total de los impuestos, incluyendo cotizaciones sociales, pues estamos en un 4,82 frente a un 6,09 a nivel de la Unión Europea, también nuevamente a la cola, o entre los países de la cola, ¿no? Y estos son datos para 2012. Entonces, nuestra propuesta es que estos niveles agregados tienen que subir y planteamos, pues a un relativamente corto plazo, alcanzar unos niveles del 2% respecto al PIB y del 6% respecto a la totalidad de impuestos, que son aún niveles inferiores a la media europea, por tanto que sobre los cuales creemos que no cabe alegar demasiado aspectos en relación con una posible pérdida de competitividad, porque, ya digo, son niveles aún claramente inferiores a la media europea. Y por otro lado, hacemos propuestas concretas sobre impuestos concretos, en particular respecto al impuesto sobre hidrocarburos, que es el que mayor recaudación alcanza. Pues proponemos, por un lado, reducir los beneficios fiscales. Creemos que en este momento de consolidación fiscal difícil va a ser avanzar en la aplicación del principio de quien contamina paga, si aún estamos aplicando el principio del quien contamina no sé si cobra, pero como mínimo recibe tratos favorables. En este sentido, pues apuntábamos, a modo de ejemplo, pues los beneficios que actualmente existen sobre la navegación aérea, que es un auténtico paraíso fiscal y sobre el cual, aun teniendo en cuenta la normativa internacional, habría margen en nuestro Estado para avanzar, sobre los combustibles para uso en la pesca, o también los beneficios existentes sobre el gasóleo profesional, por ejemplo, ¿no? En la línea que se ha apuntado ya de la reforma que apunta la propuesta de reforma directiva europea de fiscalidad de la energía,
creemos que tiene sentido avanzar en un doble componente CO2, contenido energético, para los gravámenes sobre hidrocarburos, y de igual modo creemos que hoy día ya no tiene sentido la disparidad tan grande que existe entre la fiscalidad sobre la gasolina y sobre el gasóleo. Concretamente hoy día aún los impuestos sobre la gasolina son aproximadamente un 33% superiores a los impuestos sobre el gasóleo, y esto creemos que tal vez en su momento tuvo justificación, pero hoy día con los problemas de contaminación atmosférica que tienen las ciudades, etcétera, claramente ya no tiene tanto sentido. En relación al impuesto sobre la electricidad, en este caso coincidimos plenamente con la propuesta que avanzaba Pedro y que figura en el informe Lagares, que pasa por la sustitución, por pasar de ser un impuesto ad valorem, es decir, que tiene como base imponible el precio, a ser un impuesto ambiental, es decir, un impuesto que tenga una base imponible física, en este caso los kilovatios. Esto creemos que además ayudaría a revertir la pérdida de incentivo al ahorro que puede suponer darle más peso a la parte fija que a la parte variable, como se ha anunciado. Si se cambiase la base imponible del impuesto, como mínimo desde un punto de vista ambiental, los incentivos al ahorro se mantendrían. Y nos planteamos la posibilidad de establecer tipos impositivos diferenciados en función de la contaminación ocasionada por los diferentes tipos de forma de generación de electricidad, que, como es sabido, pues tiene impactos diferentes. Esto podría no tener sentido si en paralelo a nivel estatal se avanza en gravar algunos de los impactos causados por estas centrales, por ejemplo emisiones atmosféricas, que es algo que se ha hecho a nivel autonómico pero no estatal. Esta propuesta, ya digo, podría no tener sentido si a nivel estatal se avanzase en la imposición sobre los contaminantes. Pero de otro modo nos parece que no tiene sentido tratar de igual forma todos los kilovatios hora, porque tienen impactos muy diferentes asociados. En relación sobre los impuestos sobre el transporte, valoramos muy positivamente la reforma que se hizo que entró en vigor en 2008. De hecho, para el Instituto de Estudios Fiscales tuvimos ocasión de hacer un estudio donde se demostraba la efectividad que había tenido esta reforma desde un punto de vista ambiental. Por otro lado, aunque sin embargo creemos que se podría dar un paso más allá y tener en cuenta otras emisiones aparte de las de dióxido de carbono, puesto que hay otras emisiones con un impacto local muy relevante, partículas, por ejemplo. En relación al impuesto de circulación, Jesús Rodríguez ya nos decía que es algo que ha estado en debate por mucho tiempo, y de hecho tal vez es uno de los impuestos que sería más fácil reformar en sintonía con el impuesto de matriculación que ya se reformó en su día. La aplicación local y regulación estatal tal vez dificulta un poco la reforma, pero al final son varios los países que han avanzado en la introducción de criterios ambientales en este tipo de impuestos, y por tanto creemos que sería perfectamente factible. Y luego hay otros tipos de posibles tasas o impuestos que podrían ser alternativos o complementarios a los anteriores, como por ejemplo la aplicación de la directiva de la Euroviñeta en España. Es una directiva que ya se está aplicando en otros países con notable efectividad, o la aplicación de conceptos, seguramente solamente tiene sentido en el caso de algunas ciudades, de aplicación de conceptos como los que ya se aplican en Londres o en Oslo, lo que se conoce en la literatura internacional como road pricing, y que lo que hace es gravar de alguna forma la congestión en las ciudades. Finalmente, en relación con los impuestos autonómicos, nosotros no somos favorables a una armonización total y completa de estos impuestos autonómicos. Creemos que algunos de ellos han tenido resultados muy satisfactorios, y además creemos que hay algunos que gravan componentes muy locales. No es lo mismo gravar las emisiones de CO2 que las emisiones de óxidos de azufre, o no es lo mismo gravar los vertidos, las aportaciones a vertedero, ¿no? que tienen impactos más locales, y podría tener sentido la permanencia de un cierto margen por parte de las comunidades autónomas. Sí creemos que hay un cierto margen, sin embargo, para la armonización, sobre todo para aquellos impactos que tienen un efecto, una escala más global.
y suscribimos la propuesta de eliminar algunos de los impuestos existentes con las dificultades que puede conllevar esta eliminación, pero que no tienen fines ambientales como los cánones eólicos, por ejemplo. Y una última transparencia, perdón, a modo de conclusión. En definitiva, creemos que las propuestas formuladas podrían contribuir a implantar una reforma fiscal ecológica que a su vez incrementara la recaudación, o si se desea no incrementar la recaudación y mantenerla a un nivel neutral, pues que permitiese la reducción de otras cargas impositivas más distorsionadoras sobre el desarrollo económico y sobre el empleo. Esto en paralelo nos permitiría tal vez reducir el déficit público y reducir la presión fiscal sobre el consumo o sobre el trabajo. Ciertamente debe haber ciertas cautelas a la hora de abordar reformas a fondo como la que se plantea, pero nosotros pensamos que las oportunidades que ofrece la reforma fiscal ecológica, tanto por los estudios que se han hecho como por los antecedentes de otros países, creemos que estas oportunidades son mucho más sugerentes que algunos de los riesgos que sin duda cabe tener en cuenta, pero que creemos que no deberían suponer un freno a su adopción. Gracias.